Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Snape Flynn del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 10. Oye, mira, Luna. Son Ginny y Harry. Llamó una voz familiar desde el otro lado del césped, donde estaban los columpios. Era Neville. Aparentemente los Longbottom tuvieron la misma idea que los Potter, y el alto y ancho profesor de herbología se dirigió hacia los Potter, sonriendo afablemente. Iba acompañado por su esposa Luna, alta y rubia de aspecto etéreo, y colgada de su otro brazo iba una niña de unos 5 años con aspecto de duende. Frankie era una mezcla de sus dos padres, tenía el pelo largo y suelto de un bonito tono castaño dorado y grandes ojos marrones. Vestía una falda vaquera azul y un top con volantes con ponis bordados y rosas. Sus zapatillas eran blancas con adornos de cabezas de caballo y albi. Gritó Frankie, saltando junto a su papá para llegar a la manta. Hola, tío Harry y tía Ginny. La niña abrazó a Harry y lo abrazó, y luego hizo lo mismo con Ginny. ¿Cómo estás, Frankie? ¿Cuánto tiempo sin verte? Rió Ginny. Frankie negó con la cabeza. ¿Me viste la semana pasada, tía Ginny?, le recordó a la bruja pelirroja. Así es. Pensé que era más largo porque has crecido casi 1 pulgada desde la última vez, bromeó Ginny. Frankie rió, pues siempre había querido ser alta como su papá. ¿Dónde está Albie? Está jugando al escondite con Severus allí, dijo Ginny señalando hacia donde estaban jugando los dos chicos. Frankie abrió mucho los ojos y preguntó nerviosa. ¿Es nuevo? Nunca lo había visto por aquí. Ah, bueno, es nuestro nuevo hijo, dijo Ginny con dificultad, intentando explicar cómo llegó Severus allí. Harry y yo somos sus tutores porque es huérfano. ¿Cómo porque no tiene mamá ni papá? Preguntó la niña. ¿Como el tío Harry? Sí, así. Así que tu tío y yo acordamos que Severus viviera con nosotros y ahora es como el hermano mayor de Albie. ¿Por qué no vas a saludarlo, cariño? Frankie parecía dudosa. Siempre le daba un poco de vergüenza conocer gente nueva. Pero entonces Albie levantó la vista y la vio. Junto a su prima Rose y Scorpius, Frankie era uno de sus compañeros de juego favoritos. Frankie. Ven a conocer a mi hermanito. La saludó con la mano, sonriendo dulcemente. Severus levantó la vista de donde ocultaba los ojos, esperando ver a otro niño. En cambio, vio a la adorable niñita mirándolo con incertidumbre. Arrugó la frente, mientras intentaba determinar cuál de sus antiguos alumnos podría haber engendrado a una niña tan dulce. Frankie dio 2 pasos hacia él y le tendió la mano. Hola. Soy Frances Longbottom, pero todos me llaman Frankie. Severus le tomó la mano, asombrado de que ese torpe trasero largo hubiera dado a luz a una niña tan pequeña. Hola. Me llamo Severus Snape. Encantado de conocerte. Severus, ella es Frankie, dijo Albie, acercándose y abrazando a la niña. Frankie es una de mis mejores amigas, junto con Rosie y Cory. Le encantan los caballos y las flores. Frankie asintió. Me gusta ayudar a mis papás a plantar flores, pero prefiero las rosas. Quiero tener un pony algún día, pero mi papá dice que tengo que esperar hasta los 6 o 7 años. Ya tengo 5. ¿Cuántos años tienes, Severus? Tengo 38, casi soltó, conteniéndose a tiempo. 5 también. ¿Sí? Aplaudió con alegría. Por fin alguien de mi edad. Nací el 6 de abril. ¿Y tú? El 9 de enero, respondió Severus distraídamente. Miraba a Neville y Luna, que estaban sentados en la manta hablando con Harry y Ginny y mirándolos disimuladamente de vez en cuando. Esto lo incomodaba. Se preguntaba qué explicación les estarían dando Harry y Ginny a los Longbottom. Esos son mi mamá y mi papá, anunció Frankie, agitando la mano hacia Neville y Luna. Severus asintió, recordando a un chico corpulento al que continuamente le hacían explotar calderos en clase y a una chica rubia y delgada que veía seres mágicos que casi nadie más veía y solía tener la cabeza en las nubes. Pero, curiosamente, había sido una de sus mejores alumnas de pociones. Qué ironía que se hubiera casado con Longbottom, quien había sido uno de sus peores cerveceros. Se preguntó si Frankie habría heredado el don de su madre para la elaboración de cerveza o si se inclinaba más por la herbología. Albie, cada vez más aburrido, agarró la mano de Frankie y la arrastró hasta donde había dejado su escoba de juguete. Frankie, ¿quieres volar conmigo? Severus, ¿le prestas tu escoba? Sí, respondió Severus, clavado en el sitio. De repente recordó todas las veces que le había gritado y se había burlado de Longbottom, y se preguntó si el Longbottom adulto recordaba esas veces.
Si lo hacía, querría vengarse de su antiguo maestro, ahora que Severus estaba indefenso. Snape se había sentido justificado en aquel momento al tratar a Longbottom con tanta dureza. Había intentado obligarlo a esforzarse más y a desarrollar carácter, pero ahora lamentaba su brusquedad. ¿Se habría equivocado? Se acercó sigilosamente a los 4 adultos sobre la manta, que tenían las cabezas juntas, susurrando. No lo vieron a pocos metros de distancia. ¿Seguro que es de verdad el profesor Snape?, murmuró Neville, con asombro en sus ojos marrones. Había perdido algo de peso desde que terminó la guerra, y su rostro estaba más delgado ahora, y se parecía mucho a su padre Frank. También era un poco más ancho de hombros que antes y más alto. «Es él, sí», respondió Ginny. Puede que parezca un niño mono, pero sigue teniendo esa actitud sarcástica y su lengua afilada. Son dos cosas que no han cambiado. ¿Cómo sucedió, por el amor de Merlín?, preguntó Luna. Harry se encogió de hombros y les contó cómo había ido a visitar las tumbas de su padrino y de Severus y que los vórtices giratorios habían aparecido y de ellos habían caído los rejuvenecidos Sirius Black y Severus Snape. Es simplemente asombroso, dijo Luna. Nunca había oído que el velo se volviera hacia adentro de esa manera. ¿Y entonces van a seguir siendo niños ahora? Sí. Ginny y yo acordamos llevarnos a Severus, y Remus a Sirius. Me da pena por él, casi, dijo Harry. Aunque, claro, quizás sea karma que Lupin haya permitido que Sirius se saliera con la suya la primera vez. Podría ser, murmuró Luna. Luego añadió. Si Sirius y Severus aún conservan todos sus recuerdos, ¿por qué no recuperarlos con una poción? Antes de que Harry o Ginny pudieran responder, Severus habló. Eso no funcionaría. Todos los adultos lo miraron fijamente. ¿Por qué no, Severus?, preguntó Harry, levantando una ceja. Severus resopló y suspiró. 7 años de pociones y aún no recuerda las leyes básicas. Maldito caldero de Merlín. ¿Pero acaso estaba hablando solo hace tantos años? Una poción de envejecimiento es solo temporal. Sus efectos desaparecen en pocas horas y no son permanentes. Ya se ha probado antes y el resultado siempre ha sido la muerte del que la bebe. Las células crecen demasiado rápido, se queman y mueren. ¿No recuerdas los ejemplos que te di en clase, Potter?, preguntó, con un tono muy parecido al profesor sarcástico que había sido. Sí, el mismo Snape de siempre, comentó Neville sonriendo. Harry frunció el ceño al niño. Siento que no todos seamos prodigios en pociones como usted, señor Snape. Cuidado con el tono. Neville y Luna se quedaron boquiabiertos ante el tono severo que salía de la boca de Harry. Severus se sonrojó y murmuró una disculpa. Pero esa no es la única razón por la que Black y yo no podemos usar magia para recuperar nuestras antiguas eras. Nos trajeron aquí para tener una segunda oportunidad de revivir nuestras vidas y, con suerte, no repetir los errores que cometimos en nuestras vidas anteriores. Si simplemente rejuveneciéramos hasta llegar a lo que éramos, frustraría por completo el propósito de un renacimiento, ya que volveríamos a ser como antes de morir. Por lo tanto, no está permitido. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó Luna. Lo sé, respondió el chico, con tono exasperado. No puedo explicarlo mejor. Esa explicación me parece suficiente, dijo Neville. De todas formas, nunca se me dieron bien la teoría mágica ni las pociones, por mucho que me presionara, profesor. Severus miró a Longbottom con una expresión algo agria, pues ahora se daba cuenta de que había subestimado a Neville. Longbottom había demostrado ser mucho más confiable y resistente de lo que creía. Creo que te debo una disculpa, Longbottom. Fui bastante duro contigo y puede que no lo necesitara. Los ojos de Neville se abrieron de par en par al oír lo que acababa de decir el niño. El mundo realmente había dejado de girar. Está bien, profesor. Ahora entiendo mejor que intentaba hacerme trabajar más duro siendo tan estricto. Podría haber herido gravemente a alguien con la forma en que no dejaba de explotar calderos. En cierto modo, me ayudó a manejarme mejor cuando tuve que lidiar con los profesores sádicos y desagradables que tuvimos en 7º año. Los Carrow, dijo Severus con tono sombrío. No pude hacer mucho para detenerlos, y mantener mi tapadera. Es algo que lamento profundamente. Lo único que deseaba era hechizarlos hasta convertirlos en manchas de grasa en el suelo de la mazmorra, o arrancarles los intestinos y asarlos en el fuego. En cambio, me vi obligado a observar, negó con la cabeza bruscamente. Un dolor terrible se reflejaba en sus ojos, y susurró. Tienes que traerme ese pensadero mañana, Harry.
Cerró los ojos, enviando los horribles recuerdos de vuelta tras sus escudos de oclumancia. Lo haré, dijo Harry y le dio una suave palmadita a Severus en el hombro. El niño se puso rígido, pero no se apartó. Neville también parecía dolido. Lo intentaste lo mejor que pudiste, Severus. Eso es todo lo que podíamos hacer. Pero ahora ya pasó y podemos seguir adelante. Sobrevivimos y eso es todo lo que importa. Eso, y el hecho de que nuestros hijos crecerán en un mundo sin guerra. Harry y Ginny asintieron. Eso es lo importante, dijo Ginny. Y esta vez, tú también lo harás, Severus. Le dedicó una sonrisa. Eso es algo por lo que estoy agradecido, Ginny. Le devolvió una pequeña sonrisa. En ese momento oyeron a Albie gritar. Oye, Severus, ven aquí y enséñale a Frankie cómo lanzar el hechizo de luz. Por favor. Así podremos jugar un poco más a las escondidas. Los adultos ocultaron sus sonrisas detrás de sus manos cuando Severus exhaló un gran suspiro que parecía venir de las puntas de sus pies y murmuró, hermanitos. Luego se giró y se reunió con su tocayo y Frankie, recogiendo su varita de juguete del lugar donde la había dejado en la hierba. Se alegró bastante de que Albie lo hubiera llamado justo entonces, pues la situación se había vuelto demasiado emotiva para su gusto y esta era una excusa tan buena como cualquier otra para no continuar la conversación. Sin embargo, se sintió aliviado de que Neville no le guardara rencor. «¡Guau! ¿Quién te enseñó a lanzar hechizos así?», preguntó Frankie, mirando a su nueva amiga con asombro. «Mi madre», respondió Severus en voz baja. «Antes de que muriera, ¿verdad? Oí a la tía Ginny decir que eras huérfana y que por eso vivías con ellos. Siento mucho lo de tu mamá. Debes de extrañarla muchísimo», dijo Frankie con cariño. «Lo haré», respondió Severus, y parpadeó para contener las lágrimas. La niña lo miró con complicidad y luego dijo extrañamente, «Puedes llorar si quieres, Severus. Yo lloraría por siempre y para siempre si mi madre muriera». «Yo también», asintió Albie. Severus sollozó y se pasó la mano por los ojos. No se atrevía a dejarse llevar por sus emociones, aunque era tentador. Había derramado suficientes lágrimas en los últimos 2 días como nunca en su vida y no iba a permitir que lo etiquetaran de llorón. No. Ya he llorado suficiente. No la traeré de vuelta. No, pero quizá te sientas mejor, sugirió Frankie. Mamá dice que está bien llorar si estás triste, porque las lágrimas ayudan a disipar la tristeza. Severus negó con la cabeza obstinadamente. No para mí. Llevaba toda una vida de dolor enterrado en su interior y sabía que si se dejaba vencer por él, se ahogaría en un mar de lágrimas. Ahora fíjense en cómo muevo mi varita para el próximo hechizo, les dijo, cambiando bruscamente de tema. Empezó a mostrarles un encantamiento de cambio de color. Mientras los niños observaban con entusiasmo a su mayor, a los Potter se les unió otro grupo de viejos amigos. Draco, Astoria y el pequeño Cory. «Qué gusto encontrarte aquí, Potter», dijo Draco lentamente, dándole a Harry una sonrisa perezosa e insolente. «Fue idea de Ginny hacer un picnic», señaló Harry, alborotando el cabello de Cory. «Las grandes mentes piensan igual», rió Astoria. Era alta y esbelta, llevaba un vestido azul oscuro y su sedoso cabello platino estaba recogido en un moño. «¿Te importa si te robamos un poco de comida, Ginny? Hoy no tuve mucho tiempo para cocinar, estaba ayudando a mi hermana a elegir ropa de bebé. Está embarazada dentro de 5 meses y quiere preparar la habitación del bebé». Se sirvió un sándwich, ensalada de papa y una bebida. ¡Qué maravilla! Dile a Daphne que me alegro mucho por ella. Sé cuánto desearon ella y Dennis tener un bebé, lloró Luna, con una sonrisa de oreja a oreja. Había sido muy amiga de Daphne Greengrass y Dennis Creevy, quien ahora era el esposo de Daphne, durante la escuela. «Recuerdo aquellos días», dijo Ginny con nostalgia. «Es algo que nunca se olvida del todo», dijo Luna, haciendo una mueca. «Los hombres lo tienen fácil». Mientras las mujeres hablaban de las dificultades de estar embarazadas, Cory tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿puedo ir a jugar con Albie, Frankie y Severus?» «Sí, puedes, Cory», dijo Draco con gravedad. Luego, mientras veía al niño salir corriendo, comentó con tristeza. «Dios mío, cada día me parezco más a mi viejo». Hablando de Lucius, me alegro de que él y Arthur hayan podido tener una conversación civilizada anoche, dijo Harry sonriendo. «Tú y yo. Pensé que tendría que separarlos si papá no se cuidaba», rió Draco. «Pero me alegro de que por fin hayan podido poner el pasado en perspectiva. Ya era hora de enterrar el hacha de guerra». En algún lugar aparte de sus propias espaldas, coincidió Harry con sabiduría.
Al menos ahora no tendremos que preocuparnos por el derramamiento de sangre cada vez que estén en la misma habitación. Puede que no olvidemos lo que pasó, pero es hora de perdonar los errores del pasado. Sí, dijo Draco en voz baja, y su mirada se desvió repentinamente hacia el chico moreno y delgado que ahora les hacía otro gesto con la varita a su hijo, Albi, y a Frankie. Había visto a Severus la noche anterior en la madriguera, pero se había quedado demasiado sorprendido al ver el regreso de su mentor del velo y era demasiado cobarde como para hablarle de inmediato. Luego, Severus se había metido en esa horrible pelea con ese mocoso de Sirius Black, y Draco no había tenido ganas de desenterrar el pasado después de eso. Observó al ex profesor un buen rato, con una sonrisa melancólica dibujándose en su rostro. Se frotó la barbilla y le murmuró a Harry: todavía no puedo creer que haya vuelto. Siempre me sentí fatal por no haber tenido la oportunidad de despedirme o decirle cuánto apreciaba lo que hizo por mí. Me salvó la vida con su juramento inquebrantable. Siempre quise decírselo, pero, por alguna razón, nunca llegó el momento oportuno. Quizás deberías decírselo ahora, sugirió Harry suavemente. Draco dudó. El pasado le dolía, pero sabía que Harry tenía razón. Llevaba demasiado tiempo cargando con la culpa por el sacrificio de Severus como una piedra de molino al cuello. Era hora de dejar atrás viejos arrepentimientos. Los niños, incluido Severus, miraron hacia arriba cuando Draco se acercó a ellos. «Todavía no es hora de irnos, ¿verdad, papá?», preguntó Cory preocupado. «No, hijo. Puedes jugar un rato más con Albi y Frankie», respondió Draco. «Severus, ¿te importaría si hablo un rato contigo en privado?». Severus miró a su antiguo alumno con recelo. Hoy parecía un día para revivir arrepentimientos del pasado, reflexionó, al ver la expresión de culpa en los ojos azul grisáceos de Draco. «De acuerdo, Draco», asintió con calma. Se giró hacia Albi y Frankie. «Volveré pronto. Sigan practicando». «Está bien, Sebus», dijo Albi con orgullo, agitando su varita un cuarto de vuelta hacia la derecha y diciendo, «Lumos». Fue recompensado con chispas de colores que salían disparadas de la punta de su varita. Frankie chilló y aplaudió. Cory también aplaudió. Luego se dio la vuelta y corrió hacia su madre, pidiéndole que le alquilara una varita y una escoba. Draco sonrió con suficiencia. «Es muy listo, sí. Casi tan brillante como Cory. No me sorprendería que acabara en Ravenclaw o Slytherin». Se dirigió a un banco de madera bajo la sombra de un gran roble. «Tiene la mirada y el cerebro de su abuela», comentó Severus, subiéndose al banco para sentarse junto a Draco. «¿Qué te pasa, Draco?». Empezó sin preámbulos. El nuevo profesor de pociones suspiró y no respondió durante varios minutos. «Cuando te vi anoche, pensé que quizá era una broma tonta, pero luego vi la cara de Harry cuando nos contó lo que pasó en el cementerio, y las bromas no son precisamente el estilo de Potter, así que tuve que creerlo. Luego te vi con mi padre, y me di cuenta de que no podía ser nadie más, porque mi padre nunca perdería el control de esa manera, sobre todo delante del viejo Arthur, a menos que te involucrara. Me ha dicho muchas veces que deseaba no haberte enviado de vuelta con Voldemort esa noche, se siente responsable de tu muerte, y yo también». Severus negó con la cabeza. «No debiste elegir, Draco. Lucius no pudo detenerme. Conocía los riesgos, pero alguien tenía que distraer al señor tenebroso lo suficiente para que Harry descubriera cómo derrotarlo. Mejor yo que él. O tú. Tenían familias, el resto de sus vidas por delante. Y tú no tenías a nadie», susurró Draco con tristeza. «Yo era la opción lógica», dijo Severus con un dejo de amargura. «Como dijo Dumbledore hace mucho tiempo, cuando intenté detener la maldición que lo estaba matando, mi alma ya estaba manchada. Hacer el juramento inquebrantable por ti y ocupar tu lugar fue un acto de misericordia, por ti y por él. Eso no lo justifica», protestó Draco. «Fui tan estúpido, debí haberte escuchado en quinto, cuando me advertiste sobre mi padre, y seguirlo por el camino oscuro. Pero creía saberlo todo, creía saber cómo manejar todo lo que me lanzara. No me di cuenta del precio hasta que fue demasiado tarde, y la marca quedó grabada en mí». Draco bajó la cabeza, frotándose inconscientemente el punto de su muñeca izquierda donde había estado la marca. «Fui tan estúpido, y pagaste por ello. Severus, debiste dejarme matar a ese viejo bastardo. Nunca debiste haberte cargado esa carga. Era mi responsabilidad. Debía haber sido yo quien tuviera la marca negra en el alma, debía haber sido a quien todos odiaran por matar al mago más grande que jamás haya existido. No te lo merecías». Unas lágrimas repentinas se acumularon en sus ojos azul grisáceo.
Eras un niño ingenuo, influenciado por tu padre y un megalómano de lengua afilada, lo tranquilizó Severus, poniendo una mano sobre el brazo de Draco. Al igual que yo, te dejaste tentar por la oscuridad. ¿Crees que no sabía lo asustado que estabas, demasiado asustado para seguir adelante y, sin embargo, demasiado asustado para dar marcha atrás? Eras un niño, Draco, intentando complacer a tu familia, y sabía lo que te esperaba al final del camino. No podía dejar que mataras a Dumbledore, no podía dejar que te corrompieras como a mí usando una imperdonable. Esta era mi oportunidad de salvar un alma, como no pude hace tantos años con otros niños y niñas. Lo que hice, lo hice voluntariamente. No me arrepiento, Draco. ¿Cómo no? Si no fuera por mí, nunca te habrías convertido en asesino, objetó Draco. El viejo habría tenido que buscarse a otro para que hiciera el trabajo sucio, o lo habría hecho él mismo. Si sabía que se estaba muriendo, ¿por qué demonios no se tomó una sobredosis de sueños sin sueños o algo así y nos ahorró a todos la molestia de matarlo? Albus creía que sabía lo que hacía. Draco resopló. Sí, bueno, el viejo no lo sabía todo. Quizás pensó que tu alma estaba manchada por haber caído en la trampa del Señor Oscuro, pero nunca te entendió. Tu alma siempre fue tuya, porque regresaste a la luz por voluntad propia y te redimiste. Y un alma redimida es más pura que una que nunca ha visto la oscuridad en sus propios ojos, porque ha sido templada en el fuego y probada por la adversidad, y ha elegido conscientemente entre el bien y el mal. Un alma que siempre ha andado por el buen camino es más vulnerable y, a veces, al ser puesta a prueba, cede porque no sabe cómo doblegarse ni ver las diferencias en las decisiones que se le presentan. Lucius me lo dijo después de la guerra. Dumbledore siempre insistía en que las decisiones determinan quién eres, pero a la hora de la verdad, eligió sacrificarte a ti en lugar de a sí mismo, el bastardo egoísta. Sabía que nunca me dejarías convertirme en un asesino. Por lo que sé, podría haber animado a madre a que viniera a pedirte el juramento inquebrantable. Draco, no tiene sentido revivir el pasado. La guerra nos obligó a todos a tomar decisiones difíciles. Sí, bueno, nadie tomó decisiones más difíciles que tú, Severus. Solo lamento haberte involucrado en mis problemas, dijo Draco, con los ojos llenos de lágrimas. Me habría involucrado de todas formas, dragón. Eras como mi hijo, susurró Severus, muy suavemente. Sus ojos color obsidiana se encontraron con los azul grisáceos. Entonces, ¿me perdonas? Preguntó Draco con voz ronca. Siempre. Cometiste el mismo error que yo, y sería un hipócrita si no lo hiciera, dijo Severus con seriedad. Y mi sacrificio valió la pena, pues mira en lo que te has convertido, un maestro de pociones de renombre, un esposo y padre amoroso, viviendo una vida libre de vergüenza y oscuridad. Eso era todo lo que siempre había deseado. Draco extendió bruscamente la mano y abrazó al pequeño. Me alegro muchísimo de que hayas vuelto, dijo, y luego lloró en voz baja durante varios minutos, purgando su alma de la culpa que la había enconado durante tanto tiempo. Y Severus, que normalmente odiaba que un hombre adulto lo tocara, rodeó el cuello de Draco con los brazos y lo abrazó con fuerza. Yo también. Ambos merecemos una segunda oportunidad. Esta vez, lo haré bien. Ninguno de ellos notó que un par de ojos esmeralda los observaba desde la manta de picnic. Harry miró justo a tiempo para ver a Draco abrazar a Severus, y Severus abrazar al hombre rubio de vuelta. Sintió una repentina oleada de alivio al ver que Draco había resuelto sus diferencias con su antiguo profesor, seguida de fuertes punzadas de celos. Severus nunca permitió que Harry lo abrazara de esa manera. Mucho menos devolverle el abrazo. ¿Qué hacía a Draco tan especial? Él no era el tutor de Severus, Harry lo era. Harry luchó contra su temperamento, recordándose a sí mismo que en su vida anterior Severus había sido mucho más cercano a Draco, probablemente había conocido y amado al vástago de Slytherin desde la infancia, así que era natural que se sintiera más cómodo con Malfoy. Con el tiempo, Severus cambiaría de opinión y confiaría también en Harry. Al menos Harry esperaba que así fuera. Tanto Severus como Albie habían jugado tanto en el parque que estaban exhaustos. Después de que Ginny les preparara una cena ligera de cazuela de fideos con pollo y pan fresco con mantequilla, los dos niños estaban más que felices de irse a la cama, y ninguno de ellos quería postre. Severus ayudó a Albie a ponerse el pijama y luego se desvistió. Se cepilló los dientes, usó el baño y luego se quedó dormido, incluso extrañó el cuento que Ginny les leía antes de dormir. Había elegido uno de los favoritos de Harry, el rey Arturo y sus caballeros para niños, y en ese momento estaba leyendo el cuento de Sir Gawain.
Severus, que también era su favorito, simplemente no podía mantener los ojos abiertos y se quedó dormido cuando Ginny comenzó. Poco después, Albie también empezó a tener sueño, y Ginny marcó su lugar y le dio un beso de buenas noches. Que tengas buenos sueños, cariño, susurró mientras lo arropaba. Luego se acercó a Severus, lo arropó con sus mantas y le besó suavemente en la frente. Que duermas bien, Severus. Se quedó mirando al pequeño y sonriendo con nostalgia. Esperaba que Severus llegara a confiar en Harry y en ella, y que aprendiera que el pasado nunca le sería reprochado y que siempre lo cuidarían y amarían como si fuera suyo. A Ginny le habían robado el corazón poco después de que Severus llegara a casa, y lo único que quería ahora era abrazar al pequeño de 5 años. Pero Severus no estaba listo para eso. Seguía siendo tímido e inseguro, y sabiendo lo que ella sabía de su vida anterior, Ginny no podía culparlo. Así que se contentó con despedirse y luego bajó para acompañar a Harry a escuchar la radio mágica y a comer un tazón de palomitas. Se acostaron sobre las 11 y durmieron profundamente hasta que oyeron un grito espeluznante proveniente del dormitorio de los chicos. Harry se incorporó de golpe, con todo el pelo de la nuca erizado. Lo siguiente que oyó fue a Albie llorar. «Mamá. Papá. Los necesito. Tengo miedo». Ginny se levantó de la cama antes de que Harry tuviera tiempo de levantarse. «Ya voy, cariño». Harry lo siguió, preguntándose si su pequeño había tenido una mala pesadilla. Pero cuando entró en la habitación, vio a Albie sentado, abrazando a Bucky, con lágrimas corriendo por su rostro y mirando a Severus. Severus se retorcía, enredado entre las mantas, y fue él quien gritó, porque otro grito terrible surgió de su garganta. «Papá, Severus está gritando». «Que pare». El pobre Albie lloraba. Verlo y oírlo lo asustaba terriblemente. «Lo intentaré, bribón», dijo Harry. Ginny ya había corrido hacia Albie y lo abrazaba y mecía. «Calla, Albie. ¿Tuviste una pesadilla?» «No, mami». «Pero Severus sí». Gritó tan fuerte que me despertó enseguida. Albie rodeó el cuello de Ginny con los brazos y hundió la cara en su hombro. Harry se acercó a Severus, con el corazón casi destrozado por el niño. Tenía sus propias pesadillas y solo podía imaginar lo horribles que debían ser las pesadillas de Severus para hacerlo gritar así. Desenredó con cuidado al pequeño de las sábanas, se sentó en la cama y lo sentó en su regazo, aún soñando. «Severus, despierta. ¿Ya estás bien, hijo?» «Severus». Sacudió al niño ligeramente y comenzó a frotarle la espalda. «Vamos, amigo, despierta». «Estoy aquí, despierta». Severus gimió y, de repente, despertó. Miró a Harry sin verlo realmente, con sus ojos oscuros llenos de terror y repulsión. «Él, los mató a todos», jadeó, ahogándose en un sollozo. «Todos los niños pequeños, y lo único que pude hacer fue mirar. No pude ayudarlos, no pude salvarlos, los dejé morir». Se lamentó. Fue un sueño, Severus, lo tranquilizó Harry, sabiendo desde el principio que mentía. Pero no quería asustar a Albie más de lo que ya lo estaba. Acunó a Severus en sus brazos y lo sacó de la habitación, llevándolo a su dormitorio. Ojalá Ginny pudiera hacer que Albus volviera a dormir, pero por ahora Harry intentaría calmar a Severus, que había estado soñando con sus días como mortífago. No lo fue. Y lo sabes. Dijo la vocecita de Severus, ligeramente apagada por la presión contra la camisa de Harry. Fue real. Fue real. Empezó a llorar suavemente. Harry se sentó con el niño en la mecedora. Era el lugar donde siempre se sentaba con Albie cada vez que el niño entraba en su habitación y lo despertaba llorando por una pesadilla, lo cual no ocurría muy a menudo. Se mecía lentamente, acariciando el pelo de Severus y murmurando: «¿Estás bien, Severus? Nada de eso volverá a pasar. Te lo prometo». Frotó pequeños círculos en la espalda del exprofesor. «Está bien llorar. Anda». Severus había estado intentando llorar en silencio. Para empezar, no le gustaba llorar, y su padre le había inculcado no hacerlo. Pero por alguna razón, con Harry, no sentía miedo y sus emociones eran las de un niño de 5 años. Ningún niño de 5 años que hubiera visto lo que él había visto en sueños podría soportarlo sin llorar. Apoyó la cabeza en el hombro de Harry y sollozó, cada vez más fuerte, mientras se permitía lamentar a todos los niños perdidos. Durante largos instantes, Harry no dijo nada, solo abrazó a su protegido y se meció. El crujido de la mecedora era un contrapunto tranquilizador para el sollozo del pequeño. Los gritos de Severus desgarraban a Harry. Recordaba perfectamente haber llorado así después de la guerra, por todas las personas que había perdido, pero sobre todo por el niño de pelo negro que ahora sostenía en sus brazos.
Entonces, Ginny lo había abrazado y consolado. Ahora era su turno. Severus finalmente dejó de llorar y, por un momento, se recostó contra el hombro de Harry, intentando recuperar el aliento. No recordaba haber llorado así en su vida anterior, excepto cuando encontró el cuerpo de Lily. Se le cortó la respiración y sintió la mano de Harry frotándole la espalda. Se sentía tan bien. ¿Te sientes un poco mejor? Sí, fue todo lo que respondió Severus. Era cierto. Se sentía un poco mejor. Bien. ¿Crees que podrías tomarme una poción calmante y dormir un poco sin sueños? Preguntó Harry en voz baja. Severus asintió. Pero no será suficiente, le dijo a Harry con solemnidad. ¿Por qué? Porque solo enmascaran los recuerdos, no los borran, dijo Severus. Se estremeció. No quiero recordar más, Harry. No así. Quiero olvidar que alguna vez vi morir a niños inocentes. Se movió para sentarse y mirar a Harry a los ojos. Había presenciado muchas cosas terribles en su época como espía, pero ese recuerdo en particular era uno de los peores. El Señor Oscuro quería dar ejemplo a todos con su crueldad. Así que, encontró una escuela preescolar mágica que contenía principalmente mestizos y masacró a los profesores y luego, alineó a todos los niños, y los mató, a todos, con rayos, fuego y la maldición de la tortura. Y todo lo que pude hacer, fue dar testimonio, no pude salvarlos, y ahora los oigo gritar en sueños. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Dios. Oh, Dios. Gritó Harry con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Necesito un pensadero, Harry. Quiero deshacerme de estos horribles recuerdos. Ya no los necesito. Por favor, consígueme uno. Harry nunca había oído a Severus Snape suplicar nada, ni lo había visto tan deprimido y temeroso. Lo haré. Llamaré a Minerva en unos minutos y le pediré prestado el de su oficina. Sin varita, convocó las pociones que quería que Severus tomara, además de un vaso de jugo. Ahora mismo, quiero que tomes esto, Severus. Estás al borde de un ataque de ansiedad. Severus tomó las pociones obedientemente y sin quejarse. Luego, sujetó el vaso de jugo con ambas manitas y lo bebió rápidamente para quitarse el asqueroso sabor. Harry hizo desaparecer los frascos y la copa vacíos y acarició el cabello de Severus. Te voy a dejar en mi cama un rato, ¿de acuerdo? Intenta relajarte mientras hablo con Minerva. Severus asintió y se sonó la nariz con el pañuelo que Harry le dio. Se sentía completamente agotado por su arrebato emocional y también cansado, aunque eso podría deberse al sueño sin sueños. Harry lo recostó en medio de la cama y lo arropó con una manta. Luego arrojó un puñado de polvos flu a la chimenea e invocó a su antiguo maestro. Le explicó lo sucedido, y Minerva se mostró muy comprensiva y le dijo que podía traer a Severus cuando quisiera para librarse de los terribles recuerdos. Harry le dio las gracias y luego se volvió para contarle la buena noticia. Pero Severus dormía profundamente en su cama. Harry sonrió y se acostó a su lado. Pronto él también se quedó dormido. En la habitación de los chicos, Ginny y Albie se habían acurrucado juntos en la cama de Albie y ellos también dormían. Página. Pausa unas horas antes. Remus había decidido divertirse un poco con sus hijos hoy. No quería que Sirius pensara que era un viejo pesado que no recordaba cómo jugar con sus hijos. El hecho era que jugaba con Jamie y Teddy todo el tiempo, siempre que tenía tiempo libre. Lo cual no era mucho durante el año escolar, pero ahora era verano. Había estado pensando en cómo enseñarle a Sirius la diferencia entre una broma pesada, que era esencialmente divertida e inofensiva, y el tipo de bromas maliciosas que había hecho como merodeador. Finalmente, decidió jugar con los chicos a un juego llamado Guerra de Bromas. Consistía en usar hechizos amistosos sencillos y otros productos de broma, como cojines pedorretas, caca de perro falsa en llamas, timbres de mano, babosas pegajosas, polvos para eructar, etc. Para gastar bromas al otro equipo. El equipo obtenía puntos por sorprender a su oponente o hacerlos reír. Se perdían puntos si la broma lastimaba al otro equipo o era de mala calidad. Era una buena manera de desahogarse y enseñar a su nuevo miembro a bromear sin lastimar a nadie ni humillarlo gravemente. Remus y Sirius estaban en un equipo y Jamie y Teddy en el otro. Jugaron 2 horas, y Sirius se lo pasó genial con sus hermanos y su nuevo padre. Nunca se había imaginado que los productos de broma Muggle pudieran ser tan divertidos. Pero también le gustaban las versiones mágicas, y uno de sus hechizos favoritos era el de las cosquillas. Sirius estaba orgulloso cuando él y Remus fueron declarados ganadores, después de que su hechizo Banshee casi hizo que sus hermanos se mojaran de la sorpresa. ¿Te divertiste, bribón?, preguntó Remus después de entrar a cenar.
Tonks iba a llegar tarde. Tenía que quedarse a escribir informes en el trabajo. Sirius asintió. Fue un juego genial, Rebus. A James le habría encantado. Me encantó, dijo Jamie, mirándolo perplejo. Me refiero a James Potter, aclaró Sirius. A él también le encantaba hacerle bromas a la gente. ¿Es pariente del tío Harry?, preguntó Teddy. Sí, era el padre de Harry, respondió Sirius. Oh, eso es genial, asintió Teddy y luego le preguntó a Remus qué iban a cenar. Remus decidió pedir hamburguesas con queso y tocino, ensalada y helado de postre. Ninguno de los chicos protestó, e incluso la ensalada no provocó quejas, pues a todos les gustaban las verduras, excepto a Sirius, que odiaba el brócoli. Después de cenar, Remus les pidió que tocaran algo tranquilo, ya que tenía que crear un nuevo programa para las clases de transformaciones del año siguiente. Podría haber usado uno antiguo de Minerva, pero Remus prefirió crear el suyo propio, ya que su estilo de enseñanza era diferente al de ella. Teddy sugirió que jugaran a Gobstones y pasaron el resto de la tarde jugando a un juego similar a las canicas, excepto que cuando perdías, las piedras te escupían un líquido repugnante. Cuando el reloj de la repisa dio las 9, Remus entró en la habitación y les dijo a los chicos que se pusieran el pijama y se prepararan para dormir. Al principio hubo las protestas habituales, pero cesaron cuando les dijo que si no dejaban de quejarse, mañana limpiarían el sótano y no irían al callejón Diagon con él. Jamie y Teddy se durmieron enseguida y durmieron como troncos. Pero Sirius estaba demasiado nervioso para dormir y permaneció despierto, recordando todas las bromas escandalosas que les hacía a James, Peter y Remus. Intentó averiguar si habían sido bromas pesadas o no, pero empezaba a cansarse. Sintió que se le cerraban los ojos. Soñó que bajaba corriendo la colina desde la casa de los gritos, persiguiendo a Mooni, en su forma de perro. De repente, Mooni desapareció y lo rodeó un frío gélido y familiar. Dementores. Estaban a su alrededor, sus mortajas negras azotándose en el viento gélido que siempre conjuraban, sus manos esqueléticas extendiéndose hacia él. Sintió que se congelaba al acercarse y que empezaban a absorber todos sus buenos recuerdos, dejando solo desesperanza y desesperación. Luchó por correr, pero sus pies estaban congelados y, de repente, estaba de vuelta en una celda de Azkaban. Un dementor le succionaba lentamente la magia, y él gritaba y gritaba. Remus entró corriendo al dormitorio cuando oyó a Sirius gritar: «¡No! ¡Dementores! ¡Aléjense de mí!». No sabía cómo, en nombre de Merlín, Teddy y Jamie pudieron dormir con eso, pero ni siquiera se movieron. Remus, vestido solo con el pantalón del pijama, se acercó, cargó a Sirius y lo abrazó. «Siri, no pasa nada. Estabas teniendo una pesadilla. Pero ahora estás a salvo». Convocó una toalla y la usó para secarle el pelo a Sirius. Estaba todo sudado. Le dio una palmadita en la espalda al asustado chico. «Tranquilo. Tranquilo. Estás a salvo. Nada puede traerte aquí». Sirius estaba temblando y se aferró a Remus y lloró un poco. «¿Qué soñaste?», preguntó Remus. «Yo, primero te perseguía y luego llegaron los dementores y yo, volví a Azkaban y uno rondaba, listo para chuparme el alma. Siempre estaban ahí, observando, esperando, no te imaginas lo horrible que era, siempre me sentía como un jamón navideño, nunca dormían, solo rondaban y esperaban, sin alma y hambrientos», lloró Sirius. Siempre había hecho todo lo posible por no pensar demasiado en su tiempo en prisión, pero a veces, como esta noche, los recuerdos se le escapaban y tenía pesadillas horribles y a gritos. Las había tenido en Grimmauld Place y, a veces, la única forma de volver a dormirse era con un trago de whisky de fuego. Remus siguió abrazándolo y frotándole la espalda. «Lo sé. Lo siento, viejo amigo. Tienes recuerdos horribles, ¿verdad?». Sintió que Sirius asentía contra su pecho. «Quizás deberías pensar en poner algunos en un pensadero». Harry lo sugirió la última vez que vino. Dijo que Severus probablemente lo haría. «¿Por qué no lo haces tú también?». Sirius frunció el ceño. Quería decirle al lunático que no quería hacer nada de lo que Snape hacía. Pero entonces recordó lo espeluznante que había sido la pesadilla y no quería volver a tener miedo de dormirse. «De acuerdo, lunático». Asintió, sollozando. No le gustaba la idea de que nadie pudiera ver sus recuerdos. ¿Era tan valiente o más que Snape? Se preguntó qué clase de recuerdos querría Snape guardar allí. Algunas de las orgías depravadas y borrachas en las que había participado como mortífago. Reuniones donde había torturado a gente por orden de su amo. Fuera lo que fuese, Sirius estaba seguro de que Snape quería deshacerse de ellos para ocultar la verdad, que le había gustado ser mortífago.
Entonces, cuando Harry supiera la verdad, se desharía de Snape, como Sirius le había dicho al principio. Snape no era parte de su familia, nunca lo había sido, y Harry no debería perder el tiempo intentando reformar a un mortífago. Pero no le mencionó nada de esto a Remus. ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Mañana? Remus asintió. Si quieres. Te llevaré a Hogwarts después de hablar con Minerva. Miró a su nuevo hijo y sonrió. ¿Puedes dormirte solo o quieres leche caliente con miel? Con somnífero, pensó. Sirius siempre había odiado tomar pociones. Leche, por favor. Espera aquí. Remus dejó a Sirius de nuevo en la cama y fue a preparar la bebida. Sirius se abrazó las rodillas y esperó. Ya estaba completamente despierto. Miró a sus hermanos dormidos y pensó que debían de estar sordos o algo así para dormir con todo el alboroto que había armado. Pero en cierto modo se alegró, no quería que se burlaran de él por una pesadilla. Remus le dio a Sirius la leche tibia con somnífero y, poco después de tomarla, Sirius volvió a dormirse. Se tapó con cuidado y susurró. Duerme bien, bribón. Luego regresó a su cama y a Dora, que lo esperaba dormida para contarle lo sucedido. Remus se metió en la cama y la rodeó con el brazo. Sirius tuvo una pesadilla. Bueno, fue más bien un recuerdo de su tiempo en Azkaban. Pobre niño. Dijo Dora con compasión. Sí, lo sé. Voy a concertar una cita con Minerva para usar su pensadero mañana por la mañana. Así quizá pueda descansar un poco, dijo Remus, dándose la vuelta y besando a su esposa. Capítulo 12. A pesar de la noche agitada que había tenido la noche anterior, Severus se despertó temprano, sobre las 7 de la mañana. Harry seguía dormido, así que fue al baño en silencio. Sabía que odiaba que la gente ruidosa lo despertara de un sueño profundo. Sin embargo, al salir del baño, vio a Harry sentado en la cama, con el pelo alborotado, bostezando. Perdona, ¿te desperté? Severus se sintió obligado a disculparse. ¿Eh? No, estoy acostumbrado a levantarme al amanecer. Las reglas de la casa Dursley, ¿sabes a qué me refiero? Respondió Harry con naturalidad. Podía bromear al respecto ahora, pero en aquel momento no le había hecho mucha gracia. Severus frunció el ceño. Odiaba a los Dursley. Bastardos. Oye, cuidado con lo que dices. Antes de desayunar jabón, regañó Harry. Y añadió, aunque no puedo estar más de acuerdo. Lo eran. Pasó los pies por encima de la cama y se levantó. Así que, después del desayuno, iremos por la Red Flu a la oficina de Minerva y podrás deshacerte de cualquier recuerdo que prefieras no tener. Me aseguraré de que los guarde en un lugar seguro. Severus observó cómo Harry entraba soñoliento al baño y cerraba la puerta. Segundos después, oyó correr el agua y tirar de la cadena. Decidió volver a su habitación y vestirse. No quería retrasar su partida al despacho de Minerva. Mientras se deslizaba hacia la habitación que compartía con Albie, se preguntó por qué, después de aquella incómoda demostración emocional de la noche anterior, no se sentía tan avergonzado ni incómodo como antes, tras dejar que sus emociones se descontrolaran de esa manera. Quizás era porque empezaba a acostumbrarse a cómo reaccionaba su yo de 5 años. O quizás era porque Harry nunca lo regañaba por comportarse como un cobarde o un maricón. Esas habían sido las palabras habituales de su padre cada vez que veía a Severus llorar de niño. Generalmente seguidas de un revés en la cara, así que ahora tenía algo por lo que llorar. Pero Harry no había actuado como si fuera algo anormal despertar histérico de una pesadilla. Harry había hecho lo que siempre había deseado que su padre hiciera. Abrazarlo y consolarlo. Lo hizo sentir bien. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió querido. Y hacía muchísimo tiempo que no se sentía así. Se puso silenciosamente unos vaqueros negros y una camisa azul claro con unos libros apilados y un gato durmiendo sobre ellos. Debajo se leía, no molestar, tengo garras y sé usarlas. Se ató las zapatillas y bajó las escaleras en silencio, pues Ginny y Albie seguían dormidos. Harry bajó un par de minutos después, con vaqueros y calcetines, y la camisa al hombro. Su pecho y hombros musculosos resaltaban como mármol esculpido. Su cabello oscuro aún estaba húmedo de la ducha, pero sus ojos verdes brillaban alegremente tras las gafas. Oye, Severus. ¿Tienes hambre? Tiró su camisa sobre el respaldo de una silla de la cocina. Severus miró fijamente a Harry. Era la primera vez que veía al joven profesor parcialmente vestido. No creía que Harry tuviera tantos músculos en su delgada figura, pero al parecer se equivocaba. ¿No te vas a poner la camisa? Espetó, preguntándose por qué había preguntado algo tan absurdo. No le correspondía decirle a Potter cómo vestirse en su propia casa. Harry miró al niño pequeño, divertido.
Sí, dentro de un rato. A mi esposa le gustó así a veces, le dijo a Severus. De hecho, Ginny pensaba que estaba sexy en bata, y se lo había dicho en más de una ocasión. Además, hace calor aquí. Se apartó el pelo de los ojos y empezó a calentar una sartén. ¿Qué te parecen unos gofres con bacon? ¿O prefieres huevos, patatas fritas y salchichas? Severus se encogió de hombros. No era exigente. Como quieras. Hoy me apetecen unos gofres, dijo Harry, y empezó a preparar la masa. Poco después, controlando mágicamente el tocino, y la waflera se puso a calentar. Pero ahora mismo tengo mucha hambre. Creo que me comeré una dona. Sacó una caja entera de donas glaseadas de chocolate de la despensa y empezó a comer una. ¿Quieres una? Le ofreció una al niño. Severus lo pensó. Las donas no son buenas para desayunar. Están llenas de azúcar. ¿Y qué? Vive un poco, Severus. Ya no eres un adulto, tienes el metabolismo de un niño. Tienes 5 años, disfrútalo. Le puso una dona en la pequeña mano. Severus miró la dona. Ya se le hacía la boca agua y ni siquiera había dado un mordisco. Mordió la suave golosina y sintió como su cremoso sabor a chocolate se derretía en su lengua. Había olvidado lo rica que era una dona de chocolate. Sin darse cuenta, le dio otro mordisco. Y otro. ¡Qué bien!, preguntó Harry, lamiéndose el glaseado de los dedos. Luego cogió otro y empezó a comérselo también. ¿Quieres más? Quizá la mitad. Si no, no desayunaré, le dijo Severus. Harry rió entre dientes y partió otra dona por la mitad. Aquí tiene, señor. Snape. Mientras Severus mordisqueaba, o intentaba, el donut de chocolate, Ginny bajó las escaleras con una bata rosa y pantuflas peludas, con el pelo cayendo sobre sus hombros en una marea carmesí. Sonrió al ver a su marido y a su nuevo hijo. Te ves de maravilla, Harry. Gracias, Gin. ¿Quieres una dona? La waflera estará lista pronto. Harry sonrió y la besó. Ella le pasó las manos por los hombros con admiración. Harry, sabes que no puedo desayunar donas. A menos que quieras que me vuelva del tamaño de Hagrid. Gin, no estás gorda. Porque no desayuno donas, dijo. Ojalá tuviera tu metabolismo, Harry. Es injusto. Puedes comerte un paquete entero de esas y no subir ni 1 kilo. Hombres. Para cuando tu metabolismo te alcance, serás un viejo calvo y gordo. Harry se giró hacia ella con una sonrisa burlona. ¿Dices que no me querrás cuando sea viejo, calvo y gordo, Ginny? Claro que no. Le arrojó un paño de cocina. Porque parecía que eso era lo que insinuabas, bromeó. Que en cuanto me convirtiera en un viejo feo, me pondría en la calle y tú estarías saliendo con un chaval guapo como ese Marvin Mellencamp de la esquina. Harry. Le dio un manotazo juguetón en el trasero. Marvin Mellencamp tiene 16. Soy como 10 años mayor que él. ¿Qué pasa? Creo que le gustan las mujeres mayores. Un día, mientras deservabas las flores, lo pillé mirándote el trasero. Casi le doy un puñetazo, pero no quería que me arrestaran por agredir a una menor, dijo Harry, acariciando suavemente el trasero de su esposa. La atrajo hacia sí y la besó. ¿Sabes? Soy un marido terriblemente celoso. Ginny se rió. Claro que sí, guapo. Y no tiene ninguna razón para serlo, señor Potter. Lo abrazó y le devolvió el beso. Porque solo tengo ojos para usted. Severus tosió con fuerza. Dios mío, Potter, ¿haces esto delante de Albie? Y tu waflera está echando humo. Harry se apartó de Ginny con una sonrisa satisfecha. Ajustó la waflera, vertió un poco de masa y la tapó. Luego, con un tenedor, untó el tocino en papel absorbente y echó más en la sartén. ¿Qué pasa, Severus? ¿Nunca has visto a 2 personas besándose? Sí, pero, estás, en público. Harry se rió. Estoy en mi propia cocina y esto es lo más privado que puedo llegar a ser. No creo en ocultar que amo a mi esposa a puerta cerrada. Quiero que Albie crezca viendo que está bien que un esposo y una esposa se muestren cariño. Solo nos besábamos. Mis padres se abrazaban y besaban constantemente a nuestro alrededor, Severus, añadió Ginny con picardía. No hay nada de qué avergonzarse. Se deslizó de los brazos de Harry y empezó a poner la mesa. Severus se sonrojó y fue a sentarse. Le dio vergüenza ver el evidente cariño que se tenían. Probablemente porque nunca había visto ese tipo de cariño entre sus padres. Eileen y Tobias nunca se habían bromeado ni reído así, y mucho menos se habían besado como si no hubiera un mañana. Casi le dio celos. No, celos no, sino nostalgia. Porque eso era lo que habría querido tener con Lily, en su antigua vida.
¿Podría alguna vez tener eso? Se preguntó, tomando la otra mitad del donut de chocolate. Al diablo con las calorías. Huelo a gofres. Dijo una vocecita, y Albie entró en la cocina, todavía en pijama. Buenos días, Sebi. Se sentó junto a su hermano mayor. ¿Sebi? Severus arqueó una ceja. No lo habían llamado así desde que falleció su madre. Pero en realidad no le importaba, no por parte de Albie. Los hermanos menores podían usar apodos que nadie más podía. Albie asintió con firmeza. Tú eres Sebi y yo soy Albie. Entonces somos compatibles, dijo el chico. Entonces vio las donas. ¡Qué ricas! Extendió la mano, sacó una de la caja y se la metió en la boca. No te lo comas todo de golpe. Protestó Severus. Te vas a atragantar. Pero, sorprendentemente, Albie masticó y se tragó la dona entera. Leche, por favor, papá. Harry se giró y les envió un vaso de leche a su hijo y a Severus. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien. La dona estaba buenísima, dijo Albie, con la cara manchada de chocolate. Tomó su leche y bebió con avidez. Las donas siempre son buenas, se rió Harry, luego se giró para sacar el bafle de la plancha. Severus agarró una servilleta y se la dio a su hermano pequeño. Límpiate la boca. Tienes chocolate por todas partes. Albie lo hizo, luego miró a Severus y soltó una risita. Tú también, Sebi. Justo aquí. Tocó la mejilla izquierda de Severus. Severus esbozó una sonrisa torcida. Luego tomó otra servilleta y se limpió la boca. Pronto 2 platos con gofres cortados y cubiertos de almíbar, así como tiras de tocino, flotaban hacia los 2 chicos. ¡Genial! Baffles. Gritó Albie. Papá hace los mejores, le dijo a su hermano antes de probarlo. Severus tuvo que asentir después de probar un poco. Si algo bueno había sacado de la infancia de Harry, era su habilidad culinaria. Claro que sí. Trituró un trozo de tocino. Incluso ese estaba excelente, crujiente y sin grasa. Los 2 adultos se unieron a ellos y todos comieron hasta saciarse. Creo que hice demasiados baffles, se lamentó Harry. Está bien, cariño. Podemos comer baffles con helado como postre esta noche, dijo Ginny. ¿Sí? Más baffles. Gritó Albie. Estaba pegajoso de jarabe y Ginny le lavó la cara con un paño húmedo. Le sonrió a su hijo y le dijo. Albie, ¿por qué no nos vestimos y luego ayudas a mamá a hacer las camas? Papá y Sebi van a hacer un pequeño viaje a ver a la tía Min esta mañana. Deberían regresar antes del almuerzo. Severus casi la fulminó con la mirada por llamarlo Sebi, luego suspiró y decidió que estaba bien que Ginny también lo usara, ya que las madres a menudo tenían apodos para sus hijos. Albie hizo un puchero. ¿Por qué no puedo ir? Porque eres demasiado pequeño, le dijo Severus. Quiere hablar conmigo de cosas aburridas. No me iré mucho y cuando vuelva podemos jugar a algo. Albie pensó en esto y asintió lentamente. Sebi, ya pensaré en el juego mientras no estás. Evitado ese desastre potencial, Harry metió los platos en el fregadero y comenzó a lavarlos mágicamente. ¿Estás listo, Severus? Le preguntó al niño. Sí. ¿Pero no crees que deberías ponerte una camisa? ¿Antes de provocarle un infarto a Minerva? Preguntó Severus con picardía. Ah, claro. Harry se sonrojó, se puso la camisa y las zapatillas. Luego tomó la mano de Severus y juntos usaron la Red Flu. Ginny rió entre dientes después de que se fueron. Apostaría su último galeón a que Minerva habría apreciado ver a Harry sin camisa antes de desmayarse. Despacho de la directora. Cuando Harry y Severus entraron por la Red Flu al despacho de Minerva, encontraron a Remus y Sirius allí también. Minerva había servido té y Remus estaba bebiendo un poco con ella. Sirius estaba sentado a su lado, con pantalones cortos y una camisa roja, balanceando las piernas de un lado a otro, con aspecto aburrido. Severus se puso rígido al ver a su archienemigo. ¿Qué haces aquí, Black? Siseó, fulminando con la mirada al otro chico. Sirius le devolvió la mirada, enseñando los dientes ligeramente como el perro en el que podría transformarse. ¿Y a ti qué te importa, Snape? Harry puso una mano sobre el hombro de Severus. Ya basta, los dos, ordenó con severidad. Están aquí por la misma razón, ¿verdad, Remus? Sí, Harry. Sirius tenía pesadillas sobre Azkaban, así que decidimos seguir tu consejo y guardar algunos de sus peores recuerdos en el pensadero. Ya me lo imaginaba, asintió Harry. Severus también tenía pesadillas. ¿Sobre qué? Se burló Sirius. ¿Besarle los pies al señor oscuro? Severus casi se abalanzó sobre él, pero Harry lo apartó. No, Severus. Es lo que quiere.
Harry se giró para encarar a su antiguo padrino. Sirius, eso estuvo fuera de lugar. Severus tiene tantos malos recuerdos como tú y merece respeto, no que se burlen de él. Hazlo de nuevo y tendrás que vértelas conmigo. Pero Harry, protestó Sirius. ¿Por qué Harry siempre defendía a Quejicus? Era un ex mortífago, por Dios. Todos sus malos recuerdos probablemente eran de torturar gente y disfrutarlo. Olvídate de pero Harry, Sirius, dijo Harry frunciendo el ceño. Quiero que dejes de provocarlo. Lo que hizo fue en otra vida y tienes que dejar de mencionarlo. No olvidemos que tú también hiciste cosas muy malas en aquel entonces. Se giró hacia Minerva. Buenos días, Minerva. Gracias por dejarnos usar el pensadero con tan poca antelación. De nada, Harry. Hola, Severus. Hoy te ves muy alegre. Me gusta tu camisa. Minerva saludó afectuosamente a su antiguo colega. Le sorprendió lo adorable que estaba Severus. Era un niño precioso con sus enormes ojos oscuros, rostro esbelto y cabello oscuro. Gracias, señora, dijo Severus cortésmente. Tiró de la manga de Harry. Quería terminar con esto de una vez, sobre todo porque Black estaba allí. Harry, ¿podemos hacerlo ya? Sí. Minerva, ¿dónde está? En mi despacho, querida. En el mismo armario de siempre. Buena suerte, querida. Harry y Severus entraron en la oficina interior y sacaron el pensadero del armario. Harry le entregó su varita a Severus. ¿Necesitas ayuda? Severus negó con la cabeza. No. Sé cuáles quiero quitar. Solo, necesito algo para subirme y llegar al pensadero. El armario era más alto que él. Harry arrastró un escabel con funda a cuadros para que Severus pudiera subirse. Luego observó cómo Severus se ponía la varita en la sien y extraía una hebra plateada. Siguieron más, hasta que el cuenco se llenó de recuerdos. Se arremolinaban en el cuenco. Severus los miró, con una expresión de disgusto en el rostro. Pero por fin se había librado de ellos. Miró a Harry, que estaba a su lado. ¿Quieres echar un vistazo? Preguntó con sarcasmo. Harry hizo una mueca. No. No volveré a invadir tu privacidad. Lamento haberlo hecho. Estuvo mal. Podría darme una paliza. ¿Quieres que te ayude a embotellarlos? Severus asintió y juntos embotellaron y etiquetaron los recuerdos. Harry los recogió y los puso sobre el escritorio de Minerva. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Preguntó Harry amablemente. Sí, lo hago, dijo Severus con una nota de asombro en su voz. Bien. Me alegro. Nadie debería sufrir eternamente por los errores del pasado, dijo Harry con sinceridad. Ayudó a Severus a bajar del taburete y le dio un breve abrazo. Cuando salieron del santuario de Minerva, ella les ofreció té y pasteles. Harry intentó negarse, pero Minerva insistió. Remus se levantó y dijo, muy bien, Siri. Te toca. Llevó a su hijo a la oficina interior. Sirius se dirigió directamente al pensadero. Luego se volvió hacia Remus y le dijo, ¿me prestas tu varita? Claro, Remus le entregó la varita. ¿Quieres que salga y te dé un poco de privacidad? Eso sería genial, dijo Sirius. No quería que nadie lo viera. Se sentía demasiado incómodo. Se llevó la varita de Remus a la sien y extrajo el primer recuerdo. Mientras lo ponía en el cuenco, Remus se despidió. Solo en la oficina, Sirius continuó borrando todos sus recuerdos de Azkaban. Todos excepto aquellos en los que escapó de la prisión de la roca. Finalmente terminó y buscó algunos frascos vacíos para guardarlos. Encontró algunos debajo del armario, en un estante. En cuanto terminó de meterlos en los frascos y etiquetarlos, con bastante descuido, se giró para saltar del taburete. Aterrizó frente al escritorio de Minerva y vio de inmediato los frascos con los recuerdos de Snape. Los recuerdos de Quejicus. Me pregunto qué tendrá ahí. Probablemente recuerdos de todas las orgías de mortífagos a las que asistió. Si pudiera averiguar qué hizo y contárselo a Harry, quizá entendería que no vale la pena dedicarle tiempo a rehabilitar a Quejicus. Debería deshacerse de ese imbécil. Sin detenerse a pensar, Sirius tomó un frasco con la etiqueta 25 de mayo de 1979, Apocalipsis de los niños y lo llevó al pensadero. Dudó solo un segundo antes de arrojarlo al agua plateada. Tenía que saber la verdad, y Harry también. Metió la cabeza en el agua. Cuando sacó la cabeza, Sirius se dio cuenta de que tenía la cara mojada por las lágrimas. Sabía que eran lágrimas y no solo agua porque eran cálidas y saladas y seguían deslizándose por su rostro. Al entrar en el pensadero, no había contemplado los recuerdos como un observador, como era habitual, sino como el propio Severus.
Había sentido cada horrible momento de la angustia del otro mago bajo la máscara de plata, mientras Snape se veía obligado a presenciar cómo Voldemort ejecutaba, al estilo de las bandas criminales, a un grupo de niños magos de preescolar, bebés de 2, 3 y 4 años, que no habían hecho nada más que nacer en una familia mestiza o mugle. Sirius sintió ganas de vomitar cuando Voldemort mató a sangre fría a un niño de 2 años con el Cruciatus. Otro cayó con la maldición del rayo. Otro más con la maldición cortante. Todos inocentes, todos aniquilados antes de siquiera tener la oportunidad de vivir, por el capricho de un loco. Y durante toda la carnicería y el horror, Sirius fue testigo, incapaz de hacer nada para detenerlo. Por primera vez, Sirius comprendió de verdad lo que era ser Severus Snape, un espía. Y lo conmovió profundamente. Se quedó allí, con el rostro bañado en lágrimas, incapaz de moverse. Había juzgado mal a su compañero, creyendo que Snape se había quedado allí voluntariamente, observando cómo su oscuro amo torturaba, mutilaba y hería a la gente. No podía estar más equivocado. Sí, Snape se había quedado allí, pero no insensible, sin disfrutar de la masacre. Se había quedado allí, inundado de rabia, culpa, dolor y amargura. Lleno de impotencia, sabiendo que si protestaba o intentaba detener la atrocidad, él también sería aniquilado y no habría nadie que aportara información. Y la Orden necesitaba urgentemente esa información para derrotar al monstruo que tenía delante. Sirius supo entonces que Snape era realmente el hombre más valiente que había conocido. Lo había demostrado una y otra vez, pues esa no era la única reunión donde había presenciado un asesinato a gran escala. Sirius sabía que no habría durado ni un día haciendo lo que Snape había hecho. Mirando fijamente el líquido plateado, Sirius se secó los ojos. Estaba a punto de tomar el recuerdo y devolverlo a su frasco cuando la puerta se abrió y Harry entró. «Oye, Siri, ¿ya terminaste?» Estábamos un poco preocupados. Se acercó al chico. Notó que parecía molesto. «¿Quieres que lo embotelle?», preguntó, al ver los hilos plateados que aún estaban en el agua. ¡No! «No pasa nada, puedo hacerlo», dijo Sirius, hablando rápidamente. Pero era demasiado tarde. Harry había visto la botella. «Déjame ayudarte, puedo hacerlo más rápido». Tomó el frasco y lo examinó. Su rostro se endureció y sus ojos brillaron de ira. «¿Qué has hecho, Sirius Orión? Has robado los recuerdos de Severus. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Esos son privados». Sirius retrocedió tambaleándose, alarmado por la ira en los ojos de su ahijado. Nunca había visto a Harry tan enfadado, al menos no con él. Yo solo quería ver si le gustaba ser mortífago, porque pensé que cualquiera que aceptara la marca la querría y griega. Entonces se vería lo malvado que era. Harry se acercó y lo sacudió. «¿Así que invades la privacidad de otro porque creías que podrías convencerme de que era malvado? ¿Nunca dejarás que muera esa maldita venganza entre Slytherin y Gryffindor? Hay más en la vida que eso, y más en Severus de lo que jamás sabrás. Pero ¿cómo te atreves a hacer algo tan inmaduro, tan inmoral?» Sirius empezó a sollozar, presintiéndose en serios problemas, sin ánimo de ofender. Lo siento, Harry. Solo necesitaba saber la verdad». «Te dije la verdad, Sirius Black», espetó Harry. «Supongo que no me creíste, o si no, nunca habrías hecho algo así». Harry señaló el frasco abierto de recuerdos. Estaba furioso. Menos mal que Severus no lo había seguido. El chico habría quedado destrozado y probablemente habría sufrido una crisis nerviosa. Harry sacó con cuidado los recuerdos del pensadero y los guardó en el frasco. Luego tomó a su antiguo padrino del brazo y lo condujo a un rincón. «Quédate ahí 4 minutos. Y piensa bien en lo que hiciste, jovencito. Piensa en cómo te sentirías si supieras que Severus revisó tus recuerdos». Harry dejó a Sirius sorbiendo con la nariz pegada a la pared, y luego caminó de un lado a otro durante el resto del tiempo que Sirius estuvo en la esquina. Intentaba controlar su temperamento. Sabía que Severus se sentiría muy traicionado si alguna vez se enteraba de este incidente. Harry no tenía intención de decírselo, porque entonces la disputa entre ambos nunca terminaría. Y tenía que terminar. Finalmente, Harry se sentó en la silla de Minerva y le dijo a Sirius que viniera. Sirius llegó, de mala gana, arrastrando los pies. «Harry, lo siento mucho». «Está bien que lo sientas, pero eso no significa que no tengas que afrontar las consecuencias», dijo su ahijado. «Lo que hiciste estuvo mal, tan mal como si Severus hubiera entrado en tu mente sin permiso. Lo sabes, ¿verdad?» «Sí». El labio inferior de Sirius tembló. «Bien. Entonces sabes que te voy a castigar», dijo Harry, con el rostro duro como una piedra.
Hubo un tiempo en que hice lo que tú hiciste. Y alguien debería haberme hecho lo que yo voy a hacerte. Antes de que Sirius supiera qué hacía Harry, lo levantaron y lo colocaron sobre sus rodillas. ¡No! Gritó. Harry, ¡No! Harry lo ignoró y los rodeó con un silencio absoluto. Apretó la mandíbula y apoyó la mano en el pequeño trasero. Mientras lo hacía, contó hasta dar 10 azotes firmes. No fue brutal, pero se aseguró de que Sirius sintiera cada uno de ellos. Sirius berreó y se retorció, pero Harry ignoró todos los aullidos hasta que terminó el castigo. Para cuando dio el 10º azote, le escocía la mano. Entonces, y solo entonces, giró al niño y lo abrazó, frotándole la espalda. Una parte de él se sentía culpable por ser tan duro con el chico. No le gustaba darles azotes a sus propios hijos, pero sabía que Sirius se lo merecía. Venga ya, Canuto. Se acabó. Creo que has aprendido la lección, dijo en voz baja, dejando que el niño llorara en su hombro. La próxima vez, no te toques las manos. Suspirando, Harry siguió abrazando y consolando al niño travieso, y reflexionó sobre qué decirle a Remus. Esperaba que el hombre lobo no se enfadara con él por disciplinar al bribón descarriado en lugar de dejar que Lupin se encargara del asunto. Claro que a Remus nunca le importó que disciplinara a su ahijado Teddy cuando se portaba mal. Lo hecho está, pensó Harry, y esperaba que ahora la disputa entre Sirius y Severus quedara zanjada.